Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Voy a pedirles, yo sé que ustedes ya trabajaron en la nómina. Yo les pedí que hoy vamos a compartir archivo, pero vamos a cambiar la dinámica. Primero, eh, yo se los voy a explicar y ustedes van viendo en su pantalla, en su computadora o en su teléfono cómo lo han desarrollado la nómina. De repente, pues, alguna variante en la forma como lo resolvieron, pero mínimamente como yo lo tengo. Entonces, la idea es que yo voy a irlo explicando y a menos de que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o que no le entendieron bien cuando lo estuvieron haciendo, entonces ustedes me pueden hacer una pregunta en el momento que surja la pregunta. Para que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? No para comentar, sino preguntas concretas. Ahí le pido que se detenga un poco, que me explique, para que podamos aprovechar. Entonces, de momento yo lo explico, ustedes escuchan y ustedes van comparando con lo que ustedes hicieron. ¿Comprendimos? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Sí, está Luis. bien. Ok, entonces ustedes me dicen que sí están viendo este archivo. Yo lo que hice fue que en el archivo yo coloqué primero la información, la tabla 4.1 que tiene cuáles son las aportaciones patronales, que habla de el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Si no miran lo que estoy explicando, me dicen. Entonces aquí tengo esta tabla 4.1 que dice cuál es la No aportación se patronal mira. del... No se ve. Sí, sí. No, yo No sí ve. miro. Sí, porque puede ser que uno lo miren y otro no. De repente puede ser problema de conectividad de cada uno. Entonces les decía de esta tabla 4.1 que ya me dice cuáles son las aportaciones del patrono. En cuanto a seguro social, el 7.2, en cuanto al régimen de aportaciones privadas, el RAP, el 1.5, y el Info, que está en aportación patronal, el 1%. Luego, en aportaciones voluntarias de parte del empleado, que tenemos en la tabla 4.2, cuáles son las aportaciones voluntarias. Dice deducciones personales, cuota sindical, si existe un contrato colectivo y cuánto aporta el sindicato. El, el, la cuota del colegio profesional, si la persona para poder trabajar tiene que estar colegiada, entonces lo que paga es como parte de la deducción personal. La cuota del fondo de pensiones, si está en un fondo de pensiones del gobierno, como el INCUPEN, el Instituto de Previsión de los Empleados Públicos, o la persona tiene un fondo de pensiones con una banca privada también. Lo que se aporta a eso es deducible, es como una deducción. El fondo de cooperativa, si la persona tiene una cuenta de ahorros en una cooperativa, está como una deducción de la nómina. De eso estoy hablando, ¿verdad? Que aporta y se lo rebajan por planilla, como decimos normalmente. Y cualquier otra deducción a petición del empleado. En otras deducciones también va si el empleado tiene algún embargo y se le tiene que deducir por planilla. Y luego pasamos a la tabla 4.3, que esta tabla me da los datos para la elaboración de la nómina. Y aquí está el número de empleados del 1 al 10, el nombre de los empleados, el sueldo, lo que gana cada empleado, las horas extras que trabajaron en ese mes y las unidades producidas. Entonces, mire, podemos ver que del 1 al 6 son como empleados permanentes.
que ganan un sueldo mensual y que ganan horas extras. Pero del 7 al 8 son empleados que se les paga por unidad producida. Esa es la diferencia. Luego nos vamos a ir a la nómina. En la nómina, ustedes ya la tienen elaborada. Ya está elaborada la nómina, que yo les decía que eso tomará como base, que está en la página 67, la nómina. Entonces yo les voy a explicar aquí, se la voy a explicar por partes. Aquí tiene el nombre, aquí voy a enfocarlo completamente. Primero el nombre de la empresa, que se llama Exportadora de Plásticos, Hondureña S.A., Explaza. Y aquí está, como ustedes pueden observar, el número de empleados, el nombre de los empleados y el sueldo. Perdón. El sueldo ordinario. Ustedes pueden observar, lo puse en dos colores. Del 1 al 6 lo puse en un color porque son los empleados que son permanentes. Y del 7 al 10 son empleados que trabajan por unidad producida. Entonces, en los empleados permanentes, ahí dice que el primer empleado, Emilio Osorio, tiene 10 horas extras trabajadas. El segundo tiene 15 horas extras, el tercero tiene 12 horas extras, el cuarto tiene 15 horas extras, el 5 tiene 10 horas extras y el 6 tiene 10 horas extras. Ahora, lo que me pide, o lo que dice Aina es en la información el salario extra. Ustedes pueden ver el salario extra, perdón, hay que calcularlo. Yo tengo aquí en una de las en una de las hojas que dice pago HE, pago por hora extra. Aquí lo pueden observar que dice el cálculo del tiempo extra. Tenemos, recuerden que son los empleados permanentes, ¿verdad? Emilio Osorio, Rubén Paz, Sergio Mayer, Iker Casco, Iván García, Jorge Ramos. Entonces parto del sueldo mensual. El sueldo mensual, si ustedes pueden observar, que ya está dado, 8.200 para Emilio Osorio, 9.800 para Rubén Paz, 7.000 lempiras para Sergio Mayer, 8.500 para Iker Casco, 8.500 para Iván García y para Jorge Ramos 6.200. Esta es una forma como yo lo hice, ¿verdad? No sé, alguien lo puede haber hecho diferente y lo que queremos es llegar a los resultados. ¿Cuántos, en base a cuántos días del mes? Se toman 30 días. O sea, como que el mes tuviera 30 días. Entonces, para saber cuánto gana el empleado por día, yo tengo que dividir el sueldo mensual entre 30. Ustedes pueden ver aquí en la fórmula que fue lo que hice, ¿verdad? El sueldo mensual lo dividí entre 30 para cada uno de ellos. De tal forma que lo que pude encontrar es cuánto gana cada empleado por día. Y ahí está lo que gana el empleado por día. Luego, como es horas extras, lo que gana por día lo voy a dividir entre 8 horas diarias que trabaja el empleado. De tal forma que el empleado 1, o sea, Emilio Osorio, que tiene un salario por día, perdón, jóvenes, si les molesta, entonces tiene un salario que dice, dividir el salario por día entre 8, que son las 8 horas que trabaja. Entonces, de esa forma me da que Emilio Osorio gana por hora 34.17, Rubén Paz 40.83, Sergio Mayer 29.17, Iker Casco por hora gana 35.42, Iván García 35.42 también, y Jorge Ramos 25.83. Luego dice
Y aquí es, no sé, el libro, yo lo trabajé con 30%, que para no confundirnos, porque el libro así la desarrolló. Sin embargo, ustedes pueden ver en su material que lo que dice es que por hora, dice por jornada ordinaria, o sea, en la mañana, en el día, con un 25%, eso está en la página 71 de su material, con un 25% de recargo sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectúe en un periodo diurno, cuando se efectúa en periodo, se habla de un 25%. Sin embargo, el libro lo tiene un 30%. Pero para efectos del examen vamos a trabajarlo como está en el material, no con un 30%, solo para efectos didácticos para que veamos que nos da exactamente como dice el libro. Entonces, yo multiplico el salario por hora, lo multipliqué por el 30% y eso me da 10.25 para Emilio Osorio, 12.25 para Rubén Paz, 8.75 para Sergio Mayer, Iker Casco 10.62 y Iván García 10.63 también y Jorge Ramos 7.25. Ese es el valor por hora extra. De ahí, ¿cuánto se le pagó por hora extra? ¿Qué fue lo que hice yo entonces? Para sacar el pago por hora extra, miren, sumé el salario por hora más el valor por hora extra. O sea, en el caso de Emilio Osorio, sumé 34,16 más 10,25 y eso me da que Emilio Osorio, el valor por hora extra es de 44,42. En el caso de Rubén Paz, tiene 40,83 más, perdón, más 12.25 y da un valor de 53,08. Y vamos con Sergio Mayer, tiene 29,17 más 8,75 y eso da 37.92. Para Iker Casco tenemos 35,42 más 10,26, 10,63. Tenemos entonces 46,04 para Iker Casco y para Iván García tenemos 35,42 más 10,25, 10,62, perdón, y eso hace 46,04. Y para Jorge Ramos, 25,83 más 7,25 y eso hace 33.58. Pero dice horas extras trabajadas. En la información que tenemos resulta que Emilio Osorio trabajó 10 horas, que Rubén Paz trabajó 15 horas y que Sergio Mayer trabajó 12 horas, que Iker Castro trabajó 15 horas y que Iván García trabajó 10 horas y que también Jorge Ramos trabajó 10 horas. De tal forma que yo encuentro el total pagado por hora extra y me da que Emilio Osorio, que fue lo que hice, multipliqué el valor por hora extra a pagar por las horas extras trabajadas. Es decir, en este caso de Emilio Osorio, son 44,42 por 10 horas trabajadas y eso da 444.17. Luego tenemos Rubén Paz, Rubén Paz que hace 53,08 multiplicado por 15 horas trabajadas y eso da 796,25. Luego tenemos Sergio Mayer,
37.92 multiplicado por 12 horas trabajadas, y eso hace 455. Vamos a ponerle acá, 455. En el caso de Iker Casco son 4604 multiplicado por 15 horas, 690,63. Iván García, 4604 por 10 horas trabajadas, eso hace 460,42. Y finalmente tenemos Jorge Ramos con 33,58 multiplicado por 10 horas trabajadas, y eso hace 335,83. Esto entonces, si nos vamos a la nómina, ya estamos hablando, aquí está, miren, cuántas horas trabajó cada quien, cuánto es el valor por hora, que ya se los expliqué, de dónde se obtuvo el valor por hora. Aquí está, para cada uno de ellos. Y luego la multiplicación, que ya se las expliqué también. Las horas extras trabajadas por el valor por hora, y eso hace 444,17, que es exactamente lo que tengo aquí en forma horizontal. En la nómina lo coloqué en forma vertical. Esto es lo que tiene que ver con los ingresos. En los ingresos por extra, por horas extras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Una consulta. Diga. Para el examen, ¿usted quiere que le hagamos ese cuadro adicional? ¿O podemos usar una fórmula? Porque es que nosotros hicimos una fórmula en esa parte. Bueno, en el caso de valor por hora, ahí hizo fórmula. Ajá, en el cálculo de cuando esos empleados que... Ajá, sí, ahí en esas casillas nosotros hicimos fórmula. Bueno, aquí donde estoy posicionado, el valor por hora, ustedes ahí hicieron fórmula. Sí. Ok, está bien. Entonces lo que yo hago es que me posiciono en la celda y yo veo qué fórmulas fueron las que usó, ¿verdad? Lo que no quiero es que hagan cálculos, los cálculos en la calculadora o en el cuaderno y de ahí lo copien. Eso no, porque Excel es una hoja de trabajo, no es Word, no es un documento, no es para documento. Esto es para cálculos. Si usted me lo hizo en cálculos o lo hizo así como yo lo tengo acá, excelente. Yo lo estoy haciendo así para efectos didácticos, ¿verdad? Para que el estudiante pueda comprender mejor. Pero si usted ya lo hizo aquí en la nómina con fórmulas, está bien. Y luego aquí el total es multiplicar las 10 horas por el valor por hora. Ok. Si no hay más preguntas, entonces pasamos a los empleados que producen. Entonces tenemos que Armando Cruz, Rito Chan, Xavi Ávila y Sami Pío trabajaban por unidad producida. Entonces aquí estos valores yo lo tengo en una hoja que está, miren, aquí lo tengo el empleado. Aquí cálculo del salario por unidades producidas. Entonces yo tengo aquí unidades producidas y tengo los nombres. Y me está diciendo en la teoría que a cada empleado se le pagan 25 lempiras por unidad producida. Por unidad producida. Entonces, ¿qué hago? Multiplico las unidades producidas de Adán Cruz por 25 lempiras y me da que Amado Cruz, tiene un ingreso, un salario por 6,200. De la misma forma, en el caso de Rito Chan, miren lo que hice. Multipliqué las unidades producidas de Rito Chan por lo que se le paga, que son 25 lempiras por unidad producida. Lo mismo hice con Sabi Ávila. Multipliqué las unidades producidas por los 25 lempiras que se le paga por unidad producida. Y en Sami Pío también. Aquí está. Ustedes pueden observar.
las unidades producidas multiplicado por lo que se le paga por unidad producida, así como para cada uno de ellos. Así que aquí lo pueden ver, qué fue lo que hice. Y después lo que hice fue que lo jalé nada más. Ustedes pueden ver que está jalado acá. Miren, los pasé de aquí para arriba. Miren la punta de la flecha donde está, ¿verdad? Está para arriba. Eso fue lo que hice. Como ya los había hecho en este cuadro, entonces lo único que hice fue jalarlos para acá, porque es ahí donde lo necesito. Ahí. Para demostrarles entonces de dónde salieron los valores de los que trabajan por unidad producida. Y aquí van a ver, aquí están los valores. Yo los jalé de la hoja de que les acabo de mostrar. Y esto para cumplir con las personas que trabajan por unidad producida. En total, el sueldo ordinario fueron 75,275 en ordinario bruto. Y necesitamos esto para después calcular las aportaciones del patrono, tanto en IS, en RAP, como en el INFOP. Luego pasamos al total de vengado. En el total de vengado, ustedes pueden observar aquí que lo que hice fue sumar el sueldo ordinario más el total por hora extra. Así hice para cada uno de ellos. El total de vengado, el sueldo ordinario, perdón, más lo que ganó en horas extras. Estos son los empleados permanentes. Pero lo que hice fue sí, pues, sueldo ordinario, donde ustedes pueden ver los puntos ahí, ¿va? Sueldo ordinario y también hay otro punto en el total de horas extras. Eso fue lo que se sumó. En el caso, los que trabajan por unidad producida no tienen horas extras. Entonces lo que hice fue nada más copiarlo. ¿Oh? Sí, perdón, copiarlos aquí. De los que trabajan por unidad producida. Ese es el siguiente paso. ¿Están claros? ¿Me di a entender? ¿Tienen alguna pregunta con el total de vengado? Ok. Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, pasamos a las deducciones. En las deducciones, ustedes pueden ver, ya tengo aquí el total de vengado, que es lo que me interesa, para saber cuál es el neto a pagar. Ahora me voy a las deducciones. En las deducciones tenemos, estas son las deducciones del empleado, las deducciones que el patrono le hace a cada empleado. Seguro social, RAP, la cooperativa, que es el aporte de cada empleado. Si se fijan muy bien, no hay aportes al INFOP, porque el empleado no aporta al INFOP, sino que es el patrono. Por eso no aparece aquí la deducción del INFOP. Entonces expliquemos cómo es la deducción del seguro social. Nos vamos aquí a deducciones y aquí tengo yo, por aquí vamos a ver el seguro social. Miren, el seguro social, si ustedes se fijan en la teoría, es de 3.5. Es de 3.5 el aporte que hace al empleado. El aporte que hace al empleado. Pero si ustedes observan, ese 3.5, ¿se acuerdan? Estoy tomando el salario mínimo, el techo que dice el libro. El techo que dice el libro son 8,832.30. Ese es el techo que dice el libro. Entonces, si ustedes pueden observar, vamos aquí por el primero, para que no nos confundamos con esas raíces. En el caso del primero, dice que los 3.5 se los está aplicando a su salario de vengado. Fíjense bien, no es sobre el bruto, sino de vengado. No es sobre el salario ordinario, perdón, sino sobre el salario de vengado, que ya sabemos cómo se calculó el salario de vengado,
que es este que tenemos acá, en la nómina, devengado. Entonces, el primero se le aplicó sobre el salario devengado porque es menor que el techo, que es lo que explicábamos la vez pasada. El primero se le aplica sobre el devengado porque es lo que él devengó es menor al techo. Por eso el 3.5 se le aplica al devengado. Sin embargo, en el 2 también. En este caso, en el 2 es diferente, porque el 2 gana su salario devengado fue arriba del techo, arriba del techo. Por lo tanto, la deducción del seguro social que se le hace al segundo es el 3.5 aplicado al techo, porque gana más, gana arriba del techo. Eso es lo que explicábamos la vez pasada. En el caso del empleado 3, él gana Lick, perdón, ¿sí? Lick. En el trabajo que nosotros teníamos que hacer, ¿lo teníamos que hacer con el actual del 2025 o con este que aparece en el libro? Sí, yo les decía que para efectos didácticos y no cambiar nada, que lo hicieran exactamente como está en el libro, con los datos que menciona el libro. Por eso aquí yo el techo lo usé el que menciona el libro, para que cuando yo lo estoy resolviendo, ustedes lo comparen con el que tiene el libro y lo único que vamos a ver unas diferencias por cuestiones de Excel, que los decimales que toma Excel. Pero cuando yo les aplique el examen, ustedes ya tienen cuál es el techo del Seguro Social. Ahí aparecen en un link que yo les mandé, ¿verdad? Entonces, aquí en el empleado 3, no sé si contesté su pregunta, le Sí, respondí. Lick, es que nosotros lo habíamos hecho con el actual, pero ya lo vamos a arreglar. Bueno, era para no cambiar nada, que les dije que lo dejaran con el techo que está en el libro, para que ustedes fueran comparando lo que ustedes están haciendo con lo que dice el libro, nada más, para efectos de comprensión. Eh, Luego vamos al siguiente empleado, que es el número 4. El número 4, miren, él gana el número 4 arriba del techo. Aquí lo podemos ver. Arriba del techo. Él gana 9.190,63 y por lo tanto el 3.5 se le aplicó al techo. Se le aplicó al techo. Ok, después el siguiente, también, miren, el siguiente, el número 5, si ustedes se fijan es por poquito porque el techo son 8.832,30 y el salario de vengado del número 5 es de 8.960. Por la empiritas es que hace que el seguro social se le calcule sobre el techo. En el caso este, en el siguiente tenemos, ya este es sobre su salario de vengado, porque su salario de vengado está por abajo del techo. Por eso la tasa se le aplicó al salario de vengado. Luego el siguiente, vamos a ver qué pasó con el siguiente. Miren, este también, ¿verdad? Su salario, el del caso número 7 de Amado Cruz, el salario de vengado está abajo del techo. Por eso se le aplica el 3.5 al salario de vengado. El siguiente, o sea, el número 8, ese se le aplica al salario de vengado también porque su sueldo está abajo del techo. Su salario de vengado. Que lo mismo pasó con el número 9 y lo mismo pasó con el número 10. ¿Ya? Con el número 10. Todos están en la tasa del 3.5 por el salario de vengado. Porque estos últimos ganan su salario de vengado es abajo del techo. Si nos vamos a la nómina, entonces aquí tenemos la deducción del empleado del IS.
Y de ahí lo tomé, de deducciones. Aquí tenemos, yo solo lo pasé para la nómina. Aquí están, ¿verdad? Cada uno de ellos, lo único que hice yo fue pasarlo para acá, porque aquí me lo está pidiendo en la nómina. El cálculo del seguro social para cada uno de los empleados. ¿Alguna pregunta con el seguro social, con el aporte del empleado, el seguro social? Bueno, yo espero que ustedes vayan viendo lo que hicieron, porque esa era la idea, ¿verdad? Yo les dije que lo iban a compartir en pantalla para de alguna forma presionarnos a que lo hagan, y ahorita lo que ustedes están viendo cómo lo hicieron o cómo tuvieron la intención de hacerlo. Vamos ahora al RAP. El RAP, vamos a deducciones. ¿Cómo fue que se calculó el RAP? Entonces, si ustedes se fijan, en la teoría, ahí dice que por ley, el empleado aporta el 1.5% al RAP. Entonces, ¿sobre qué se calcula el RAP? Miren, es sobre el salario ordinario, no es sobre el devengado. Miren, cada uno de ellos es sobre el salario ordinario. No, por eso les puse estas columnas acá, para que vieran el salario ordinario y el devengado de cada uno de ellos, y para que ustedes puedan observar que no se está tomando en cuenta el salario devengado, sino el salario ordinario para cada uno de los empleados, bien sea que es empleado permanente o que trabaja por unidad producida. Ustedes lo pueden observar acá. Trabaja por unidad producida. Entonces, todo el 1.5 que aporta el empleado es en base al salario ordinario. No vayan a tomar en cuenta el salario devengado para efecto de la aportación del empleado al régimen de aportaciones privadas, o sea, RAP. Ok, y esto, entonces me voy a la nómina y solo lo jalo. Los jalé cada uno de ellos en el RAP. Ustedes pueden observar aquí, los jalé cada uno de ellos porque los cálculos los hice aparte. Entonces, si alguien los hizo con fórmula, igual lo pone ahí y yo voy a ver qué fue lo que hizo. Ahora, espero que ustedes lo hayan hecho, ¿verdad? Que si alguien se los explicó con fórmulas, pero por lo menos que hayan comprendido, porque esta es la oportunidad de que el estudiante de comercio internacional comprenda cómo se hace una nómina en el caso de una fábrica. Aquí tenemos para la mano de obra directa, como para registrarla, y la mano de obra indirecta. Y luego en la cooperativa dice que cada empleado tiene un ahorro en la cooperativa de 500 lempiras, y eso se coloca en las deducciones para que por planilla se le deduzca al empleado esa aportación de 500 lempiras a la cooperativa. Después, recuerden que si tienen preguntas, háganlas. Si no, yo voy avanzando. Entonces aquí en las deducciones yo tengo que sumar la aportación al IS, la aportación al RAP y el ahorro a la cooperativa. Y resulta que el empleado número 1 tiene 925.25 de deducciones. El empleado número 2 tiene 956.3 deducciones. El empleado número 3, 865.93 de deducciones. El siguiente tiene 936.63, lo mismo el siguiente. El siguiente tiene 921.75, que son los empleados permanentes, y los que trabajan por unidad producida ahora tiene 810. El número 7 de deducciones. El número 8 tiene 887.50. Y el número 9 tiene 850 deducciones, y el número 10 tiene 806.25 de deducciones. ¿Alguna pregunta con las deducciones? Ok.
Si no hay preguntas, entonces vamos al neto a pagar. Este neto, este salario neto, son los valores que el patrono transfiere a cada cuenta de banco de cada empleado. O sea, por eso es que el empleado dice, ya pagaron, dice, porque le cae un mensaje en su teléfono donde le dice que ya le aplicaron en su cuenta. La empresa le depositó. Entonces, lo que la empresa deposita es el salario neto. O sea, ¿cómo está compuesto el salario neto? Total de vengado menos el total de las deducciones y ese es el salario neto. Estos valores es que le transfiere la empresa. Por ejemplo, eh, al empleado 1 le transfirió 7.718. ¿Cómo lo obtuvo? Rebajó el total de vengado menos el total de deducciones. Y así para cada uno de ellos. Total de vengado menos total de deducciones. Total de vengado menos total de deducciones para cada uno. Total de vengado menos total de deducciones. Total de vengado menos total de deducciones. Total de vengado menos total de deducciones para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. De tal forma entonces que la empresa dice, a la cuenta bancaria de Emilio Osorio voy a transferir 7.718.62. A la cuenta del número 2 va a transferir 9.640.12. A la cuenta del número 3, 6.589.08. A la cuenta del empleado, perdón, no me agarra aquí, número 3, número 4 va a dar transferido 8.253, el número 5, 8.023 con 79 centavos, el número 6, 5.714 con 08, el número 7, 5.390, el número 8, 6.862 con 50, el número 9 le va a transferir 6.150 y al número 10 le va a transferir 5.318.75. Miren la importancia que tiene que usted sepa hacer una nómina, porque usted no sabe cuando usted se gradúe o va a hacer la práctica profesional, la ponen a hacer una nómina o lo ponen a hacer una nómina y usted tiene que presentar cuánto es lo que la empresa le va a transferir desde su cuenta bancaria a cada uno de los empleados. Ok, esto es la elaboración de la nómina y les he explicado cómo se calculó, ¿sí? ¿Puedes repetir la fórmula del salario neto, por favor? El salario neto, aquí lo tengo marcado ya. Ahí está, donde están los puntos. Usted mira que aquí está un punto y aquí está otro punto. Entonces, el salario neto me está preguntando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es el total de vengado menos el total de deducciones. Primero partamos entonces de dónde sale el total de vengado. El total de vengado es el sueldo ordinario más los ingresos por hora extra que tuvo el empleado. Eso me va a dar a mí el total de vengado. Entonces, al total de vengado le rebajo las deducciones de cada empleado y ese me va a dar salario neto. ¿Comprendió? Sí, gracias, Lee. Bueno, entonces, por cuestión del tiempo, mañana, estas son las deducciones de los empleados. Estas son las deducciones de los empleados. Pero ustedes pueden ver, esta ya es la nómina. Lo que vamos a registrar, ¿en cuánto vamos a registrar? Perdón, ¿cuánto corresponde a mano de obra directa? ¿Y cuánto corresponde a mano de obra indirecta? Por ejemplo, del seguro social, al total de empleados se le rebajaron
2.667.24. Y del RAP, al total de los 10 empleados, se le rebajó 1.129.93. Pero de aquí del IS y del RAP, hay un gasto que va para mano de obra directa y un gasto que va para mano de obra indirecta. Aunque aquí está en el salario ordinario y en el devengado. Aquí vamos a saber cuánto de esto se asigna a la mano de obra directa y cuánto de esto se asigna a la mano de obra indirecta. También nos queda pendiente por explicar las deducciones, los aportes del patrono. ¿Cuánto aporta el patrono al Seguro Social? ¿Cuánto aporta al RAP? Eso no tenemos tiempo hoy y eso lo vamos a explicar mañana. ¿Miren? Aquí están las deducciones del patrono al Seguro Social, al RAP, el IFOP. Aquí lo ves, el Seguro Social. Ok, este es el cuadrito que vamos a explicar mañana para no saturarlos con tanta información. Por ahorita me quiero quedar en el cálculo de la nómina. ¿Comprendieron cómo está lo que yo hice en relación a lo que ustedes hicieron? Si alguien me comenta. Sí, Liz, pero teníamos una consulta. ¿Cuánto haríamos el examen entonces? No comprendí. Parece que se cortaba la comunicación cuando usted habló. Liz, ¿Ahorita? Liz, sí comprendimos, pero teníamos la duda de entonces cuándo vamos a hacer el examen de nómina. O sea, yo para mañana no podría porque yo quiero quedar claro en que termino. Solo me falta explicar, aquí ya tengo las deducciones de los empleados. Solo me falta explicar la deducción del patrono, cuánto y también el cálculo del INFOP. Aquí los tengo ya, pero esto lleva un procedimiento, cómo calcular la aportación al IS, porque recuerden que unos empleados aportaron al IS en base al techo, otros aportaron al IS en base al sueldo. Entonces, ahorita ya faltan 7 minutos, no, 12 minutos, y entonces lo dejaría para mañana. Ahora bien, ustedes en esta semana, mañana es miércoles. El día jueves pueden hacer el examen o lo podemos dejar para el lunes porque el jueves me toca la clase en línea que es de contabilidad. ¿El lunes lo pueden hacer el examen? Sí, Sí, Perfecto. Ok. Bueno, para finalizar entonces, Liz, una pregunta. Sí. Estos ejercicios son como tarea, ¿verdad? Tenemos que subirlos. Sí, por eso lo estoy explicando. Para que usted lo haga esta nómina, yo le voy a mandar el video siempre, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan haciendo paso por paso. Yo les diría que los que trabajaran con fórmulas, si se las hicieron las fórmulas, no creo que hayan aprendido mucho. Si alguien les hizo la fórmula, no creo que hayan aprendido mucho, pero si lo hace paso por paso, como lo tengo yo, ahí sí va a aprender. Yo lo Ok, hice con entonces, fórmula. pero usted comprendió las fórmulas. Sí, trabajamos Muy con mi bien, compañero. excelente. O sea, no, entonces no tiene necesidad de hacerlo en hojas, así como lo tengo yo. ¿Y qué No otra tiene necesidad de hacerlo. Ok, jóvenes, con respecto a la ¿alguien tarea? tiene? Esta es la tarea que tienen que subir. No, con respecto a las tareas de ayer, recuerdan que nos quedamos de último por lo de que no la habíamos subido. No sé si nos va a dar la oportunidad para subirlas ahora.